ahorita el chismecito de cómo me lastimé. Pues esperan para ver si así me ponen atención toda la prédica. Dije, por fin tengo algo que los va a dejar enganchados toda la prédica para ver cuándo les voy a contar qué me pasó. No se me había ocurrido, pero cuando llegué, alguien dijo de que no, espérate que cuenta al final. Yo dije, entonces eso sí les va a interesar, dije. Iglesia, es un honor estar aquí, tener la confianza de los pastores de poder compartir. Creo que cualquier persona que se pone en este lugar y siempre a compartir la palabra, creo que es una responsabilidad que tenemos de hablar lo que Dios quiere hablar en este momento para nosotros, a nuestros corazones. Entonces te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Vamos a poner juntos ese tiempo en oración. Dios, te doy muchas gracias por tus bendiciones, gracias porque nos permites estar en este lugar. Hoy te pido, Dios, que tomes tú el control de este tiempo, de esta palabra. Dios, pongo mi vida en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que tú hables a través de mí y que seas tú, Dios, hablando a través de mis labios a tu iglesia, y que el día de hoy, Dios, podamos preparar nuestros corazones. Disponemos nuestros corazones para recibir tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, quiero hacer un pequeño como que resumen de lo que hemos hablado. Me ha encantado la serie, pues ha resucitado. Creo que siempre cuando hablamos en la iglesia, si tú tienes mucho tiempo en la iglesia, siempre hablamos de Jesús se murió, la cruz, resucitó, el domingo de resurrección, y nos esperamos hasta cuando hablamos del Espíritu Santo y el Pentecostés y toda esta parte. Pero me ha gustado mucho que el pastor nos ha dirigido en ese tiempo a hablar de qué pasa cuando Jesús resucita. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Porque la Biblia habla de ese tiempo, pero muchas veces como iglesia no somos conscientes de ello. Entonces, quiero hacer un pequeño resumen de lo que han estado platicando los pastores, y es, en esta serie decimos, pues Él ha resucitado, entonces Él puede mover esas piedras grandes de mi vida. Aun con todo y el temor, yo corro hacia su promesa y Él nos va a acompañar en el camino. Pues Él ha resucitado, entonces yo recibo una transformación. Pues ha resucitado, yo tengo poder. Y en la resurrección hay nuevas oportunidades. Esos son temas que hemos estado hablando el día de hoy. Y yo voy a hablar y voy a compartir sobre la certeza en la promesa. Y ahorita vamos a ir platicando un poquito acerca de eso. Pero tengo yo dos preguntas con las cuales quiero iniciar. Uno, y quizás lo voy a enfocar mucho, Paz Otto, porque cuando estaba terminando, usted acababa de hablar el domingo, creo que hace como 2 domingos, entonces ahí traigo más de referencia lo que el Paz Otto nos estaba hablando hace como 2 domingos. Y me dejaba pensando y tenía dos preguntas. Uno es, ¿cómo sé que no estoy viviendo en la resurrección? ¿Cómo sé que no estoy viviendo en la resurrección? Y la segunda pregunta entonces es, ¿cómo sé que sí vivo en la resurrección? Y Pasotto, cuando predicaba, él hablaba de 1 Corintios 15, cuando decía que, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y en ese sentido, el pastor hacía mucho énfasis en, entonces, si Cristo no ha resucitado, entonces mi fe no sirve para nada. Y cuando él hablaba de eso, a mí se me vino algo a la mente, y es lo que he estado teniendo durante estas semanas, y es, entonces, para responder a la primera pregunta, ¿cómo sé que no estoy viviendo una resurrección? Entonces, si yo no vivo la resurrección, lo que yo vivo, vengo a la iglesia y hago es una religión. Si yo no vivo la resurrección, lo que yo hago como cristiano, lo que yo hago, mis hábitos, mis acciones, mis buenos acciones o pensamientos o conductas, lo que es solamente que estoy viviendo una religión, una costumbre y un cristianismo de apariencias. Esa es la importancia de que nosotros vivamos en la resurrección, de que dejemos de vivir en la versión gratuita, de que dejemos de vivir en la primera versión, así como los celulares que se actualizan, ¿no? Te lo compras y ¿qué te dan? La primera versión. Y al ratito, ¿qué pasa? Que tienes que tener la siguiente versión y tienes que actualizarlo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, es como si estuviéramos en nuestra primera versión. Y cuando creemos que Él es Jesús, es Salvador, que Él murió por nuestros pecados, o sea, estamos viviendo la primera.
Pero el vivir nosotros en la resurrección, ¿qué pasa después de que Jesús resucita? Significa que yo también resucité. Y cuando comenzamos a vivir en la segunda etapa, es cuando nosotros podemos pasar a esta siguiente versión, Pro Max, la siguiente, es decir, que nos actualizamos. Porque puede que solamente esté teniendo pensamientos y acciones aparentemente correctas, pero el trasfondo no es lo que yo necesito. Entonces, cuando pensaba en eso y como profundizaba, entonces decía, a la torre, o sea, si yo no vivo realmente en la resurrección, y por eso comenzaba haciendo el resumen de lo que los pastores nos han estado compartiendo, ¿qué significa vivir en la resurrección? El trasfondo, el poder, la carnita que hay en vivir en la resurrección. Si yo no vivo en eso que nos han compartido los pastores, simplemente estoy teniendo una religión como lo tiene cualquier otra persona aquí en la sociedad, que espiritualmente quizás busca algo, que quizás está tratando de quedar bien con alguna comunidad religiosa. Pero entonces, si yo hago cosas que son aparentemente correctas, el Espíritu me confrontaba y me decía, entonces eres un sepulcro blanqueado. Un sepulcro blanqueado quiere decir, en Mateo 23 dice, son tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Si tú y yo no vivimos en la resurrección, en la consistencia, en la versión más allá de solamente decir que creemos en Jesús, de solamente decir que somos buenos, de que no hacemos esto, que no hacemos el otro, nosotros somos tumbas blanqueadas, sepulcros. O sea, sí la resurrección, sí la piedra, sí blanqueado, sí digo que resucitó, la muevo para que se vea que está abierta, pero por dentro seguimos estando llena de huesos y llena de impurezas. Y para dejar de vivir en fachadas, dejar de vivir en lo que nos da puntos, de lo que nos hace vernos bien ante la sociedad, porque como cristianos, como que ya no la sabemos, ¿no? Como que ya decimos, ya sé lo que aparentemente va a ser bueno, y que si hago esas acciones, nadie se va a enterar, o sea, de lo que hay detrás de ese sepulcro, y aparentemente estoy blanqueado. Tengo que tener algo bien claro, que la meta de mi fe, el objetivo de mi fe es la salvación. Eso tengo que tener bien claro. Que el hecho de que Jesús haya muerto, haya estado dentro de esa cueva, se haya abierto esa cueva, se haya resucitado, el objetivo de todo eso es que tú y yo tengamos una salvación. Entonces, cuando tenemos ese enfoque que habla 1 de Pedro 1:8, dice, por ahí, no sé si lo tengamos, que dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Entonces, siempre que yo veo este versículo, me encanta verlo así. Meta es igual, fe es igual a salvación. O sea, así como si fuera una fórmula matemática. Mi fe en Jesús como mi Salvador, que murió y que resucitó, me lleva a la salvación. Que tengo que tener bien claro que si Él murió, yo también muero. Que si Él resucitó, yo también resucito. O sea, matemáticamente ahí está. Entonces yo no puedo decir que tengo una fe en Jesús, que creo que Él murió, que creo que Él resucitó, y yo quedarme del otro lado. Yo no pasar al siguiente nivel. Yo no pasar y decir, sí, voy a la siguiente versión de mí mismo. Y que me lleva a la segunda pregunta que hacía. Entonces, ¿qué significa sí vivir en la resurrección? Entonces, ya vimos qué significa no vivir en la resurrección. Entonces, ¿qué significa sí vivir en la resurrección? Es decir, pues Él ha resucitado, entonces yo tengo una lista de cosas que en automático, cuando yo paso a este otro nivel de que mi fe es igual a mi salvación, cuando yo ya estoy del otro lado, en automático
Al Jesús resucitar, se desprendieron una lista de cosas, así como cuando estoy traumada con un jueguito. Y es como cuando paso al siguiente nivel y en automático por pasar al siguiente nivel se me abren un chorro de casillas, puedo hacer un chorro de cosas, ahora puedo hacer otros... es una granjita con la que estoy traumada. Entonces, se imaginarán el tiempo que tuve para jugar mucho en la granjita, pero creo que así es. En automático, cuando Jesús resucita y logra y vence al enemigo, en automático, así, con esa acción, nosotros tenemos un chorro de bendiciones, un chorro de promesas, se desprende la lista. Simplemente, o sea, tú y yo no hemos hecho nada, solamente porque Jesús lo hizo, tenemos acceso. Entonces, quienes tenemos la oportunidad de acceder a esa lista de beneficios, somos nosotros mismos, decidiendo pasar de un nivel al otro nivel, decidiendo pasar a la resurrección, decidiendo pasar a vivir en la resurrección. Entonces, pues Él ha resucitado, entonces yo tengo victoria, tengo poder, tengo sanidad. Nadie me va a poder arrebatar de Él. Él no me suelta. Yo tengo victoria sobre el enemigo, tengo una vida eterna. Confío que Él va a volver por mí. En su nombre tengo poder para espacio en blanco. Somos coherederos. Nos hace parte de su pueblo. Ahora yo pertenezco, o sea, ya pasé de estar aquí a pasar al nivel, ¿no? O sea, soy coheredero. Tengo paz, tengo vida en abundancia, tengo descanso y tengo la certeza que su Espíritu Santo puede morar en mí. Con el simplemente de yo sí vivir a la resurrección, tengo acceso a este paquete. ¿Quién diría de nosotros que si nos ofrecen la lotería, nos ofrecen el gordito, la Unistone, nos dicen, oye, no más por comprar este boleto, no más por creer, no más por tomarlo, tienes acceso a esta lista de premios? Tú y yo creo que no seríamos tan tontos como para decir, no, o sea, sí tengo acceso, pero soy bien aquí, o sea, no voy a usar ese beneficio. Creo que ninguno de los que estamos aquí quisiéramos dejar de lado eso. Y solo decidiendo vivir en la resurrección. Cuando estaba leyendo esto, leía que decía que para muchos cristianos el problema más serio es creer en las promesas de Dios. Entonces, y uno puede decir, pues no, ni al caso, porque, o sea, ¿quién sería para no creer que esa lista se desprende? Pero creo que sí es cierto. O sea, creo que muchas veces nos cuesta creer esas promesas, porque todo eso que yo te enumeré son las promesas que se despliegan automáticamente con el sacrificio y la resurrección de Jesús. Entonces, vivir en la resurrección es creer que esas promesas se cumplen en Jesús y que Él es fiel a sus promesas. Digo otra vez, vivir en la resurrección es creer a esas promesas que se cumplen en Jesús y que Él es fiel a sus promesas. Él las cumple, se cumplen por Él, porque Él las hizo, porque Él es fiel. Y si Él dijo que es fiel, Él lo cumple. Dentro de la lista de beneficios, promesas que tenemos, mencionaba que Él mandaría a su Espíritu Santo, que no nos dejaría solos. Y ligando un poquito con esto, quiero que nos vayamos a Hechos 1:4. Hechos 1:4. Los pastores nos han estado hablando en las prédicas sobre qué pasó después de que Jesús resucitó y que se comenzó a aparecer a los diferentes discípulos. Y hay muchas historias, muchos días estuvo Jesús muy ocupado apareciéndole a sus amigos. Y una de las últimas fue esta que estamos viendo por acá. Hechos 1:4 dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal y como les dije antes. En esta parte se está refiriendo a Jesús diciéndoles, no se vayan porque voy a mandar al Espíritu Santo. Y les dice, hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Ya se los había dicho antes, ya se los había dicho cuando Él estaba vivo. Y les dijo, no se vayan,
Y quiero que ahí tengan este versículo porque lo vamos a estar revisando durante ese tiempo. Y quiero hacer un énfasis acá, porque decía, no se vayan hasta que el Padre les envíe. Él, ¿qué dice? El regalo que Él les prometió. Hay regalos, hay promesas de Dios a nuestras vidas, como este. Y Dios tiene regalos y promesas para tu vida. Hoy el pastor nos dio una promesa, y lo creemos porque su palabra respalda lo que el pastor nos dijo hace ratito. Lo que el pastor habló, la palabra de bendición que el pastor dijo, yo sé que es verdad porque hay una serie de versículos que respaldan lo que el pastor dijo. Y ahí es donde yo tomo mi regalo, mi promesa, que sé que es verdad. Entonces, hay regalos que Dios tiene para mi vida, pero a veces toca esperar. En el ejemplo que el pastor nos dio, estoy seguro que esa persona que en la semana tuvo la bendición, y sé que hay gente que tuvo la respuesta, pero esperó tiempo. Esperó días, esperó semanas o esperó meses. Entonces, Dios tiene un regalo para cada uno de nosotros. Tiene la lista de promesas que leí y tiene muchas otras. Y tiene promesas, tiene regalos para cada uno de nosotros. Hay promesas que se cumplen inmediatas. Hay promesas que Dios dijo a su pueblo. Hay promesas que le dijo una persona. Hay promesas para familia. Hay promesas para ti. Pero a veces toca esperar. Toca tener fe. En Hebreos 11:1 dice que la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, yo sé que voy a recibir un regalo, me toca esperar, tengo que tener fe, tengo que vivir en la certeza de la promesa. Y vivir en la certeza de la promesa, eso también es vivir en la resurrección. O sea, si estamos hablando de super versión pro, la voy a poner aquí porque siento que cada vez que se me va a caer me da un mini ataque. Entonces, vivir en la certeza de la promesa también es vivir en la resurrección. Entonces yo le decía, ¿qué es vivir en la resurrección? Vivir en la resurrección también es vivir esperando. Y cuando hablamos de la resurrección y el poder y todo lo que yo puedo, no sé si a ti, pero a mí siempre se me viene a la mente, yo tengo poder, yo tengo victoria, todo bien, qué padre, así como cantamos el domingo de resurrección, sí, Él venció, o en los bautizos, no, sí. Y muchas veces creemos que vivir la resurrección es solamente vivir ese momento, pero vivir en la espera también es vivir en la resurrección, porque no solamente estoy esperando, tengo una certeza de lo que se me prometió, se va a cumplir. Y la clave aquí es la certeza, vivir en la certeza. ¿Qué pasa en la espera? Porque suena muy bonito decir, sí, la certeza de lo que se espera. Y eso también muchas veces como cristianos, ¿no? O sea, decimos, sí, espera, confía en Dios, como me decían al inicio, pues no, cuando me lastimé todos, de que, qué lindo, Mara, vas a confiar. Yo, pues sí, pero ¿quién me tiene esperando aquí? Las semanas que me dijo el doctor que tenía que estar encerrada sin salir, y ustedes no me conocen, yo soy una vagancia andando, entonces estar encerrada en 4 paredes, que me dijeran 6 semanas, para mí era, no. Y la gente, no, es que hay que esperar a la promesa. Y muchas veces así nos pasa en la vida. Decimos, no, sí, la certeza de la promesa. Y cuando estamos, quizás cuando ya llegó la promesa, pues es fácil, ¿no? Pero cuando estamos esperando la promesa, ahí sí, o sea, que estás así que ahí es lo complicado. No sé si el día de hoy tú tienes una promesa en mente, algo que Dios te ha dicho, algo de Dios que ha prometido a tu familia, algo que te iba a dar, un tema financiero, un tema en tu familia, un tema de salud, un tema en el trabajo, un tema en las relaciones. No sé cuál es la promesa que se te haya venido a la mente.
Y cuando tenemos eso, es algo que nos puede mantener enfocados. No sé si a ti te pasa, pero cuando tenemos una promesa es como, Dios, tú lo vas a hacer, ¿no? Y nos mantiene como que ahí con Dios, así como que es que tengo esto y sé que tengo que estar pidiendo y sé que puedo sentirme conectado. Y entonces como tengo esta promesa que no se ha cumplido, entonces cuando vamos a orar es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? O sea, voy a orar y si tengo una promesa sí que no se ha cumplido, es mi enfoque, ¿no? A ver, Dios, tú dijiste y Dios, y esa primera cosa que traemos cuando venimos al tabernáculo de oración, o sea, es la cosa que traemos delante de Dios, ¿no? La promesa. Y hay un teólogo que decía, antes de conceder sus promesas, Dios enseña al creyente a valorar esos regalos que promete, haciendo que espere por ellos, llevándolos a orar por recibirlos. Lo voy a volver a decir, dice, antes de conceder sus promesas, Dios enseña al creyente a valorar esos regalos que promete, haciendo que espere por ellos, llevándolos a orar para recibirlos. Cuando yo lo leí, yo decía, está controversial esto, pues no, o sea, yo sé que sí, pero pues muchas veces decimos, ay, qué gacho Dios, ¿para qué me va a hacer esperar? ¿No? O sea, y es controversial, sí, pero lo quise decir y yo lo rescato y cuando lo leía me hacía como clic, y es porque la espera de la promesa en definitiva nos va a mover hacia un lugar. O sea, mientras que yo estoy esperando mi promesa, me va a mover. Entonces, y si me mueve, o me empuja a Dios, o me empuja para el otro lado. No hay de otra. La espera me va a mover. Y eso que decía, entonces, nos lleva a orar para recibirlos. Si no nos lleva para ese lado, nos va a llevar para el otro. Y Él, en la espera, nos empuja hacia el lado positivo. Entonces decidimos decir, ay, qué gacho Dios, ¿para qué me va a hacer esperar? Pero su enfoque es positivo. Espera ahora y te encaminas hacia mi lado. Pero si nosotros no tenemos el enfoque adecuado, nos vamos para el otro lado. Decíamos en Hechos 1:4, dice, la primera parte decía, no se vayan. ¿Qué decía? No se vayan. ¿Qué significa? Quédate quieto en el lugar. Quédate quieto, espera, no te vayas. Si la espera de tu promesa no te está llevando a acercarte más a Dios, sin duda alguna te va a llevar para el otro lugar que te dije. Y eso es la duda, la incertidumbre, y en algún punto nos lleva a dejar de creer. Eso, o sea, no hay más. Y no solamente dejar de creer en la promesa que yo tenía, sino en quién es Dios. Y muchas veces, o sea, la promesa tarda, pues no, pero, o sea, y muchas veces como que nos vamos alejandito poquito, pero es importante tener el enfoque correcto. La espera no se trata de mí. Cuando meditaba en esto, la espera no se trata de mí, pero es bien fácil cuando estamos esperando hacer el enfoque de la espera en lo que yo quiero, en mis anhelos, en mis deseos, en mis tiempos. Es que tú me lo prometiste a mí, entonces es mío. Entonces tú lo tienes que cumplir para mí. Y entonces lo que Dios me dio, ahora yo le estoy exigiendo a Dios que me dé algo. Cambiamos el enfoque en lugar de decir, ay, qué padre, papá, que me regalaste esto. Ahora es, dámelo. No, o sea, ahora. No, o sea, no se trata, o sea, de nosotros. Y pensamos que se trata, como les decía, de nuestros deseos. Y en realidad no es así. La espera se trata del Señor, sus propósitos, sus planes y sus caminos. Es decir, volvemos, la espera nos lleva a un lado o nos lleva al otro. Vivir en la resurrección es vivir en la certeza de la promesa, les decía. En la espera permanezco y tengo el enfoque correcto. No se vayan, decía Jesús. Te voy a dar eso, pero no te vayas. Entonces, en la espera yo tengo que permanecer y tengo que tener el enfoque correcto. Cargado, todos los celulares, todo.
1:4 decía, no se vayan hasta que, pues no. Entonces, ¿qué pasa cuando la promesa tarda? ¿Qué pasa cuando estamos espere y espere y espere? Y decíamos, nos enfocamos en nosotros. Y este año cuando comenzamos el tabernáculo, no sé si se los dije la vez pasada que compartí, si no se los recuerdo. Yo decía, Dios, ¿qué promesa tienes? O sea, Dios nos da muchas promesas, ¿no? Pero yo aferrada que Dios me diera una promesa, pues no así yo, dame una promesa para este año, decía yo. Entonces yo enfocada en la promesa. Y resultó que yo sabía que tenía una promesa ahí que no quería enfrentar, pues no, o sea, que no quería hacerle cara a eso, porque de repente la dejamos de lado, pues no, entonces, y Dios me recordó eso, entonces yo dije, bueno, pues voy a estar orando, pues no. Pero de repente en mi oración me hice la viva, creo que lo conté en la comunidad de las mujeres. O sea, yo empecé a ser vivita y dije, bueno, pues tú me estás diciendo que vuelva a orar por mi promesa, pues entonces te hago la promesa y empecé. No, es que esto y es que el otro y entonces no más no, te tardas, que no sé qué, y así empecé. Y ya, y yo dije, qué padre, ya le dije las cosas a Dios, ya lo expuse. Y en uno de los, en esa misma temporada de cuando estábamos iniciando el año, Dios me respondió, pero me respondió, no me dijo, sí, mijita, voy a hacer lo que tú quieres, como tú quieres. No, nomás me dijo, ok, visto, ya te escuché, sí sé lo que me dijiste, pero no es como tú quieres. O sea, no es en tu tiempo, no es la respuesta, nada más. Me dijo, me dio, gracias, la palmadita de que sí me escuchó, de que sí o sea, sí supe lo que me estás diciendo, pero vuelvo, no es en tus deseos, no es el enfoque en lo que tú quieres, es en mis planes, en mi propósito, en mi tiempo. Y pues nomás, o sea, ya que le decía, o sea, y muchas veces así nos pasa. Y me llevaba al versículo Isaías 40:26 que dice, pueblo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que tu Dios no se preocupa de ti? Hay otro versículo en Salmos 43:5 dice, ¿por qué te abates? Esperaré en el Señor y nuevamente le alabaré. Hay otra versión que dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Muchas veces cuando la promesa y estamos esperando, nuestra actitud está tanto en lo que nosotros queremos, tanto en ese enfoque, perdemos de vista que Dios es quien dio las cosas, quien Dios es quien prometió las cosas. Y entonces nuestra actitud, nuestro ánimo, pero me encanta que dice, nuevamente lo alabaré, porque estoy seguro que hay cosas que Dios ya ha cumplido en tu vida. Estoy segura que hay cosas que Dios ya hizo, chiquitas, grandes, lo que sea. Y cuando Dios te las cumplió, le alabaste. Cuando Dios te las cumplió, le diste gracias, saltaste, brincaste. Entonces, aun cuando estoy esperando, nuevamente le alabaré. No significa que ya me la cumplió. Sigo viviendo en la certeza de la promesa y nuevamente le voy a alabar. Entonces, el enfoque correcto no se trata de mí, se trata de Él. En Hechos 1:4, que estábamos leyendo, que les decía que ahí nos quedáramos, decía, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe. ¿Quién lo prometió? El Padre. Todas las promesas se cumplen en Jesús. El domingo el pastor decía ese versículo que es 2 Corintios 1:20, dice que todas las promesas se cumplen en Jesús. Entonces, Jesús y el Padre, uno son. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener la garantía de quién nos los está mandando, quién nos los está prometiendo. No te lo está prometiendo María Fernanda, no te lo está prometiendo el pastor. Eso que te dijo hoy el pastor aquí, la promesa, no es el pastor como él dijo, es el Padre, es Dios. Entonces, las promesas que tú hoy tienes, eso que tienes en tu mente, eso por lo que estás orando, eso por lo que, esa promesa que ya se cumplió, se está cumpliendo ahorita o se va a cumplir después, que quizás en este año Dios te dé una promesa. Todas esas promesas, recuerda quién te las da.
ten ese enfoque en la garantía de quién te las da. Y cuando estamos hablando de esa garantía de saber de quién me las da, siempre cuando hablamos de las promesas, siempre en la Biblia vemos, entonces hubo Abraham que le dio una promesa a Dios y se le cumplió. Pues es bien fácil verlo cuando la película cuando ya te spoileaste, ¿no? Es bien padre ver en retrospectiva y decir, sí, Dios cumplió, o Dios le cumplió tal. Pero cuando estamos en medio del túnel, cuando estamos ahí esperando, o sea, eso es lo difícil, porque decimos, ¿hasta cuándo se va a cumplir mi promesa? ¿Hasta cuándo voy a llegar ahí? Yo recuerdo una temporada donde yo estaba esperando algo que Dios nos había prometido. Y yo recuerdo esa temporada de esperar como un túnel. Yo todos los días oraba y le decía a Dios, yo sé que un día voy a salir de ese túnel, le decía, yo sé que un día voy a salir de ese túnel, yo sé que un día voy a estar del otro lado del túnel, voy a ver para atrás y voy a ver el túnel, voy a ver la salida del túnel y yo voy a estar, porque cuando oraba me sentía que hacia ahí al fondo había una luz. Yo decía, un día voy a estar del otro lado de la luz, tengo la garantía de que un día voy a estar del otro lado. Y muchas veces tenemos la opción de decir, no, pues, ¿hasta cuándo? O tener la certeza de que un día vamos a estar del otro lado del túnel. Y cuando menos lo pensamos, estamos del otro lado. Cuando menos lo pensamos, volteamos y decimos, o sea, ya estoy en la luz, pues, ¿no? O sea, pero es parte de esperar. Entonces, cuando llevamos mucho tiempo esperando, cuando la espera se prolonga, es momento de posicionarnos en el poder de la resurrección y aferrarnos a la garantía de su promesa. Cuando la espera se prolonga, cuando decimos, ¿hasta cuándo voy a pasar el túnel? ¿Hasta cuándo voy a llegar al otro lado? Ahí, a ti y a mí, nos toca posicionarnos en el poder de la resurrección, como hablamos, en este otro lado, en el superpoder, en el nivel siguiente, y aferrarnos a la garantía de su palabra. Cuando estamos en esa situación, solamente nos queda aferrarnos a lo que dice su palabra. Y yo no te lo estoy diciendo aquí, o sea, yo algo que quería decir, no te lo estoy diciendo porque todas las promesas en mi vida se han cumplido. Y cuando pensaba en esta palabra y cuando pensaba en esta parte, yo decía, voy a decirlo como bien acá, sí, aferrarnos a la garantía de su palabra, como si todo lo hubiera logrado. Pero no, seguimos esperando promesas, seguimos viviendo el túnel. Otro túnel, sí, pero nuevamente la alabaré. Es otra cosa diferente, pero no significa que no haya momentos en los que uno dice, jalo para acá, jalo para allá. O sea, me voy a orar o me voy en la duda y en la incertidumbre de que se irá a cumplir. Pero cuando estamos en esa temporada, solamente queda quedarnos en el poder de la resurrección y la garantía de su palabra. No sé si te pasa, si yo soy la única, pero yo sé, pero me cuesta. Entonces, lo único que voy a contrarrestar a la mentira, a la incertidumbre del enemigo, es su palabra. Entonces, y algo que en esa temporada que te platicaba, que yo muy sazona, que le dije a Dios, había un versículo que me hablaba, que me decía, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Está en Jeremías 29:11. Y muchas veces me gusta como hacerlo como si la Biblia fuera como una frase y ponerle quién lo dijo, aunque ya sabemos quién lo dijo. Pero me gusta decir, sé lo que estoy haciendo, ya lo tengo todo planeado. Eso me lo dice el autor del mañana. El autor del mañana, de lo que ya pasó, de la historia que ya se cumplió, de lo que ya pasó, me dice a mí y a ti, yo ya sé lo que va a pasar. Yo ya lo tengo todo planeado, por favor, ¿sabes? O sea, como que yo ya escribí el último final de tu mejor serie, yo ya sé qué pasa en el último episodio cuando lloras. O sea, yo ya lo tengo planeado. O sea, él es el autor. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo que esperar? Es confiar que conmigo en la resurrección, en ese poder, de mi lado está el autor del mañana.
Y en Hechos 1:4 que estábamos viendo, ¿quién me dice que es el autor? El Padre. Espérense hasta que el Padre es el autor. El Padre les envíe el regalo que les prometió. Él es el autor de la promesa, Él es el autor del mañana y Él es el autor del ayer, del hoy y de lo que viene. Me gusta este versículo porque las promesas de Dios para nuestras vidas son algo que nosotros, que no son algo que nosotros inventamos. Las promesas que Dios nos dice no es algo que a nosotros se nos ocurrió, no es algo que a mí yo digo, sí quiero esto. Son regalos de Él y por eso regresamos a ese punto de enfoque. Cuando se hace larga la espera, cuando tengo que vivir en la certeza de la espera, recordemos que el regalo, esa promesa, no es algo que yo me inventé, no es algo que yo quise, es algo que nació de Él, es algo que Él prometió, es su autoría. Y entonces eso me va a ayudar a llevar al enfoque correcto. Entonces, no es fácil, no, pero sí tengo que buscar confiar en el autor, confiar en quien me lo está diciendo. Y seguiremos esperando, pero de algo estoy segura, viene el día, va a llegar el día. Si Dios te ha prometido algo, esa es tu garantía. Cuando tú vas a comprar, te ganaste algo, sabes que te lo ganaste, lo vas a marcar, lo vas a tener ahí porque sabes que ya se cumplió. Porque, no sé, en el refri, ¿sabes qué? Te dijeron que te vas a ganar traigo la rifa del Unison, sí me sé que voy a comprar el boleto. ¿Sí? O sea, te ganas la rifa y ese es el boleto ganador. Ese, ¿qué haces? Lo vas a tener, ¿no? O sea, ahí en el refri lo vas a pegar, lo vas a tener visible porque te dijeron que era el boleto ganador. Porque tienes que esperar la fecha en que se cumpla para que vayas a intercambiar ese boleto. No lo vas a dejar ahí, lo vas a estar viendo, lo vas a estar mirando, lo vas a acariciar, Entonces, ¿por qué no escribes tu visión? Habacuc 2:3 dice, escribe la visión. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en las tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esa es la visión para un tiempo futuro. Describe el fin y ese se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Escribe, ten tu boletito dorado ahí. O sea, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Y velo, y léelo, y créelo. Ten la visión, escribe tu visión. Porque Él ha resucitado, entonces yo vivo en lo extraordinario de sus promesas. Él ha resucitado, yo vivo en lo extraordinario. Dije, no es un regalo que yo me inventé. No es una promesa, no es un ticket dorado que yo me creé, es algo que Él hizo. Y si Él lo hizo, es más allá de lo que yo puedo creer, de lo que yo puedo imaginar. Entonces, vivir en la resurrección, vivir en la certeza de la promesa, es vivir en lo extraordinario. Porque Dios no es un Dios natural, sí, porque vemos, porque creó lo que vemos, pero Él va más allá. Entonces, el versículo de Hechos 1 dice, habla del regalo, no te está diciendo medidas, no dice el regalo que está chiquito, el regalo tal, no te dice, pero tú y yo sabemos que el regalo al que Dios se refiere en ese versículo es lo mejor que nos pudo haber pasado, que era el Espíritu Santo. Y eso es lo sobrenatural que nos hace a ti y a mí. ¿Qué es lo que nos diferencia a ti y a mí del resto de la creación, del resto de personas que están buscando una espiritualidad en su vida? El Espíritu Santo. Entonces, vivir en la resurrección es vivir en lo extraordinario, es vivir en eso que nos hace únicos a ti y a mí. Es saber que el regalo que Dios tiene para nosotros es grande. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí también la cambié y le puse cosas que no puedes comprender. Te diré cosas que
que tú no puedes comprender ni descubrir por ti mismo. ¿Quién me lo dice? El creador de todo lo que puedes ver e imaginar. La primera parte que me está diciendo, que me va a decir cosas que yo no puedo comprender y entender por mí mismo, eso dice Jeremías 33:3. Pero el creador de todo lo que puedo ver o imaginar me lo dice Isaías 40. Isaías 40 habla de quién es Dios. Hace ratito les decía, ¿por qué te abates, pueblo? ¿Por qué crees que Dios te ha desamparado? En ese versículo, Dios responde todo lo que Él es. En ese versículo que les decía, pueblo, ¿por qué te abates? ¿Por qué crees que Dios te ha separado? En ese versículo, Dios, en este capítulo, Dios está respondiendo su poder. Él dice que Él es el creador de los cielos, de la tierra, de los confines, y Él empieza a hablar de todo lo que Él es, que no hay otro como Él, y empieza a decir su identidad. Entonces me empieza a decir que Él es el creador de lo que yo puedo ver, visible e invisible, de lo que puedo ver y de lo que ni siquiera puedo imaginar o de lo que me pudiera imaginar. Es decir, quien me está dando la promesa es extraordinario. Quien me está diciendo el regalo que voy a recibir. Entonces, si tú tienes una promesa así, Dios puede hacer muchísimo más allá de eso. Y si tú crees que tu promesa es demasiado para que se cumpla, hoy te digo, y me lo digo a mí, tengo la certeza que Dios es capaz de hacer más allá de lo que pedimos o imaginamos por medio del poder que obra en nosotros. Vivir en la resurrección es vivir en lo extraordinario. Vivir en la resurrección es creer que las promesas de Dios no son conforme a mi vida limitada, sino, como Él dice, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar. Eso es vivir. Eso es decir, pues Él ha resucitado. Entonces, yo vivo en esta parte. Yo vivo en lo extraordinario. Vivo creyendo en lo extraordinario de sus promesas sencillas, de esas que damos por hecho. Que tú y yo respiremos es una promesa de Dios. Que tú y yo tengamos algo que comer es una promesa de Dios cumplida. Que tú y yo tengamos la posibilidad de caminar fácil es una promesa de Dios. El hecho que nuestro cuerpo funcione de cierta o tal manera es una promesa de Dios. Hay muchas promesas que son sencillas, que damos por hecho. Pero eso también es vivir en lo extraordinario. Y tú y yo podemos decidir seguir viviendo la versión 1, conformándonos con esto, o ver más allá. Decirle a Dios, ponme esos lentes. Déjame ver cuál es la promesa más grande que tenga. Quítame la vista, quítame la vista que me limita, que me está impidiendo ver más allá de lo que imagino, de lo que tú tienes, de lo grande. Me imagino que Dios es un Dios que quiere darnos un regalote y yo estoy tratando de conformarme con algo chiquito. O quizás yo estoy diciendo, tú no lo vas a cumplir. Quizás yo estoy pensando que Él no lo va a cumplir. Y te lo digo, iglesia, porque lo vivimos, seguimos esperando y vuelvo a lo que decía al inicio, muchas veces como cristianos lo que más difícil es para nosotros es creer las promesas de Dios. Pues Él ha resucitado, entonces yo espero mi promesa, pues Él ha resucitado, entonces yo vivo en la certeza del cumplimiento de mi promesa, pues Él ha resucitado, entonces yo cambio mi enfoque en la espera y recuerdo que Él es el autor del ayer, del hoy y del mañana. Viene el día, iglesia, viene el día en el que se va a cumplir tu promesa. Viene el día en que se va a cumplir esa promesa. ¿Llegará mañana? ¿Llegará en meses? ¿Tardará años? O quizás no lo vamos a ver, pero estoy segura de algo, se va a cumplir. Porque si Dios te dio esa promesa, se va a cumplir. Enfocándonos en lo correcto. Que mi fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Dios es el autor y el creador de lo que yo no veo. Pero tengo que recordar que la meta de mi fe es mi salvación. Por sobre mi promesa, por sobre mi regalo, por sobre lo que yo quiero. Entonces, iglesia,
Vivir en la resurrección de la certeza de la promesa es confiar que pase lo que pase, se cumpla o no se cumpla mi promesa, llegue o no llegue mi promesa, yo me deleitaré en el Señor, confiaré que Él me ha salvado y eso será suficiente, iglesia. Si tú y yo creemos que es suficiente la salvación que Él tiene para nuestras vidas, ya ganamos el ticket dorado. Lo más grande que tengamos en el refrigerador será ganancia. Si el enfoque correcto es que yo vivo en la resurrección porque la meta de mi fe es mi salvación. Vamos a orar, iglesia. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Dios, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, te damos porque sabemos que tú tienes promesas para nuestras vidas. Sabemos que tú has hablado a nuestras vidas y nos has dicho que algo se cumplirá. Quizás el día de hoy habemos corazones en este lugar que te estamos pidiendo una promesa, te estamos pidiendo algo en lo cual aferrarnos, pero hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener el enfoque correcto. Dios, hoy nos ponemos delante de ti y te decimos, Dios, reenfócame, ayúdame, alíñame, dirige mis pasos, camina, pon mis pies derechos para que yo pueda caminar hacia a lo que tú quieres para mí. Hoy queremos, Dios, disponer nuestros corazones y decirte, Dios, que aun si tú no cumplieras las promesas que tú tienes para nuestras vidas, vamos a confiar y tener la certeza que ya lo hemos ganado todo, porque tú nos has dado la bendición y la oportunidad de tener una vida eterna, tener una salvación y tener la confianza que pasando esta vida tenemos una vida contigo. Te damos gracias, Dios. Ayúdanos, Dios, a esperar. Ayúdanos, Dios, a tener la actitud correcta, a tener paciencia. Ayúdanos, Dios, a aferrarnos a esa garantía que tú nos das de tu palabra. Que en el tiempo de duda, en el tiempo de incertidumbre, en el tiempo de tribulación, Dios, ayúdanos a que nos podamos aferrar a tu palabra. Trae a nuestra mente, a nuestra conciencia, Dios, la palabra que sustenta esa promesa que tú tienes para nuestras vidas. Y ayúdanos, Dios, a vivir en lo extraordinario. Ayúdanos, Dios, a vivir en lo sobrenatural. Abre nuestros ojos, Dios, abre nuestros oídos. Ayúdanos a ver eso más grande de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Dinos, Dios, cosas que no podemos encontrar o descubrir por nuestro propio entendimiento, Dios. Muéstranos esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, Dios. Ayúdanos a vivir en la resurrección, en el poder de lo que tú tienes para nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Dios, y no nos permitas ser esos sepulcros blanqueados. Queremos, Dios, vivir la resurrección en vida, Dios. Hoy ponemos nuestras vidas delante de tu presencia, Dios. Y como dice el Salmo, nuevamente, Dios, te alabaré. El día de hoy nos ponemos, Dios, en la actitud correcta, diciendo, ¿sabes qué? No importa si tarda tu promesa, yo sé que tú lo vas a cumplir, pero hoy me alegraré, hoy te alabaré, hoy te voy a creer, Dios, en ti. Y todo lo que importa, Dios, es que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú eres quien dice, que tú eres quien cumple, que tú eres fiel a tus promesas. Te alabamos, te exaltamos. Gracias, Dios, por lo que tú eres. Iglesia, dale gracias a Dios en este momento por lo que Él ya hizo en ti. Dale gracias a Dios por esa promesa que Él ya cumplió en el pasado, pero dale gracias a Dios creyendo que Él ya lo va a hacer. Dale gracias a Dios como si Él ya hubiera cumplido ese anhelo, esa oración.